Hola, hola, hola y muchas olas. Bueno, pues hoy voy a comentaros algunas cosas que son un poco la base de parte de lo que vamos a tener mañana en nuestro directo. Eh, y es muy curioso el hecho de que apenas hace unos pocos años, 30, 40, 50, 60, no, 50 años, hace apenas 50 años. No me voy a remontar a la historia de España de hace 500 años, ni muchísimo menos porque no tiene caso. Los españoles, los europeos, los habitantes de cualquier parte, de cualquier continente, en estos momentos no tienen nada que ver, no se parecen en lo absoluto a los españoles europeos o habitantes de cualquier continente de hace 500 años. Por lo tanto, la historia se la dejo a los historiadores y yo me voy a quedar con solamente la parte de estos últimos 50 años y me voy a referir concretamente a España. Hace 50 años España era el proveedor de frutas, verduras, pescado, marisco, quesos, aceites, etcétera, etcétera y etcétera, a Europa y luego a parte del mundo. Además, exportábamos la ingeniería, la industrialización y por lo tanto la venta de barcos, aviones, tanques, maquinaria industrial. También vendíamos carbón, hierro, minerales varios a Europa y al resto del mundo. En los últimos 50 años hemos dejado que desaparezcan tanto tradiciones populares como tradiciones paganas. O sea, todos sabemos que la fiesta de las hogueras de San Juan no son tradiciones religiosas, por lo menos del tipo católico, y por lo tanto se consideraban paganas. Hemos como echado a perder la feria de abril, hemos echado a perder esas grandes saetas, hemos echado a perder tantas y tantas cosas entre nuestras tradiciones. Pero bueno, ahí está. En los últimos 50 años teníamos una serie de profesiones, éramos profesionales, orgullosamente profesionales, muy bien preparados para hacer un montón de cosas, desde relojeros, zapateros, aquellos que arreglaban los zapatos, castañeras. Y estábamos muy orgullosos de eso y de mucho más, porque habían cientos de profesiones en el ejército, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en el servicio sanitario. Éramos muy orgullosos, teníamos lo que llamábamos entonces ATS, asistente técnico sanitario. Eh, eh, Coloquialmente los llamábamos pinchaculos porque eran los que nos ponían las inyecciones, pero además sabían perfectamente encontrarnos las venas cuando era necesario. Eran grandes ayudantes técnicos, sanitarios, que ayudaban a los médicos. Y eso era lo mismo que la enfermería, que se dedicaba también a todo eso. Y había una parte humana en el trato con el paciente, en el que el amor y el respeto al paciente estaban presentes todos los días. E incluso cuando un médico era muy mamón, muy hijo de su puta madre,
estaba tan bien compensado a través del sistema sanitario, de esos ATS, de esas enfermeras, de esos limpiadores, que parecía que no pasaba nada, porque el amor era tan intenso dentro de los hospitales, de las pocas residencias que en aquel tiempo había, residencias para ancianos, que valía la pena. Los universitarios, esos universitarios cuyos conocimientos eran tan apreciados en todo el mundo, y no hablo solamente de Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica había una especie de gran adoración al universitario español, porque traía tal cantidad de conocimientos que superaba en mucho a cualquier profesional de ese mismo ramo. Y sino que simple y llanamente en el resto de Europa, donde estaban mucho mejor capacitados un montón de gente, los universitarios españoles que llegaban a hacer un máster, hacer una especialización, y mientras tanto trabajaban, eran tan apreciados por esa capacidad de aprendizaje que tenían, que eran integrados en la sociedad alemana, suiza, sueca, noruega, inglesa, etcétera, etcétera. Es decir, los españoles siempre hemos emigrado, pero además hemos emigrado con la satisfacción de pertenecer a un país grande, y vuelvo a recordar, no solo de hace 500 años, sino de hace solo 50 años atrás, 40 años atrás, 30 años atrás. En España tenemos una arquitectura, una cantidad tal de monumentos que tienen siglos y siglos de existencia. Tenemos una arquitectura que es una de las más antiguas en Europa concretamente, y de las mejor conservadas en el mundo con respecto a todo eso. ¿Y qué hemos hecho en los últimos 30, 40, 50 años? Mandarlo toda la mierda, porque nada sirve para nada. Los grandes edificios, o sea, el por qué se construían monasterios, iglesias, etcétera, en ciertos puntos en alto, porque en aquellos tiempos no había WhatsApp, pendejos. Perdón, de pronto me he entusiasmado más de la cuenta. Entonces, las campanas de esas abadías, monasterios, conventos, iglesias que estaban en la parte alta del cerro, totalmente, casi totalmente incomunicados con el resto de la sociedad, lo que hacían es informar del horario, marcar determinadas situaciones o eventos o celebraciones con diferentes tonos de las campanas. Eran las redes sociales de aquellos momentos, y estoy hablando de solo 50 años atrás. No estoy hablando de ninguna idiotez de hace 500, 2000. Sí se inventaron hace 2000 años. Sí se llevaron a cabo las construcciones y el conocimiento provocaba que se construyeran ahí. Y al día de hoy las estamos destruyendo, las estamos acabando, las estamos mandando a la mierda, solo porque queremos tener cosas de plástico. Queremos tener las cositas de ese día a día que nunca van a durar, y estamos dispuestos a destrozar aquello que ha durado 1000 años solo porque nos da la gana.
Yo estoy sinceramente muy enfadada con todo esto que está pasando, pero tengo que admitir que solamente a través de esta autodestrucción que España está llevando a cabo consigo misma, el español real surja cual ave fénix y vuelva a demostrarle al mundo que somos gente muy grande. El otro día, para ser sincera, ayer por la tarde, estaba hablando con unos amigos aquí al lado y comentábamos acerca de que ha habido países que a lo largo de la historia han demostrado ser eso, inquietos, conquistadores, expansores de su territorio, expansores de su cultura. Llamémoslo como nos dé la gana. Invasores, llamémoslo si quieren, sí, me da igual. Y ha habido otros que nunca lo han sido. España sí ha sido una pionera en esa expansión de territorio y de cultura. No todo ha sido ni negro ni de color de rosa, pero ha sido una de esas. Por ejemplo, México nunca lo ha sido, nunca se ha expandido en ningún aspecto. China sí, pero Japón no. Entonces, cuando uno sabe que trae en su ADN, en su genética, una fuerza impresionante, yo no puedo entender cómo al día de hoy lo único que hace es permitir que le destrocen todo lo que tiene a su alrededor y se quede callado. No lo puedo entender. Necesito que alguien me lo explique. No me expliquéis la apatía, la frustración, el desencanto de los políticos actuales. Quiero que me expliquéis qué le ha pasado a la genética de aquellos que hemos nacido en España y que nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos son de España. Somos capaces de aceptar lo que no entendíamos que aceptaban esos negros esclavos, y voy a hablar con toda la claridad, que eran dominados por unos tipos y los azotaban a latigazos y los llevaban metidos en barcos y los trataban como si fueran animales y como si fueran incapaces de pensar. Es decir, nosotros que nos sentimos dolidos porque hace 500 años unos cuantos cabrones trataban a los negros de esa manera y los negros silenciosamente lo aceptaban. ¿Acaso no estamos nosotros haciendo hoy por hoy lo mismo, aceptando que nos azoten, que nos digan si podemos o no podemos tener hijos, que nos digan de qué podemos hablar y de qué no, que nos digan en este autobús sí tú puedes subir y en este no? No nos hemos todavía dado cuenta de que somos los nuevos tipos de esclavos por personas que probablemente nosotros hemos decidido que sean nuestros dueños. Ahí lo dejo. El que quiera que piense y el que no lo haga.
a mí me da igual.